Imagina un agujero negro tan inmenso que pudiese devorar no solo estrellas, sino galaxias enteras. Un monstruo cósmico que, si se encontrase en el centro de la Vía Láctea, convertiría la noche en un faro cegador. ¿Crees que es ciencia ficción? Pues espera conocer uno de los objetos más masivos jamás descubiertos por el ser humano, porque en este vídeo te voy a hablar sobre TON 618, un rey de los agujeros negros, un titán que desafía nuestra comprensión del universo y que, a pesar de estar a miles de millones de años luz, nos está revelando secretos sobre los límites más extremos de la naturaleza. La historia de TON 618 comienza mucho antes de que supiéramos que era un cuásar. A mediados del siglo XX, los astrónomos empezaban a explorar el cielo con radiotelescopios y a catalogar objetos extremadamente brillantes en el rango visible y ondas de radio. Y entre ellos aparecieron fuentes misteriosas que parecían estrellas azules y que no encajaban en ningún patrón conocido. Bueno, pues uno de esos catálogos se elaboró en el Observatorio de Tonantzila, en México, en colaboración con astrónomos de la Universidad de Bolonia, en Italia. A partir de esa colaboración nació la denominación TON, un acrónimo de Tonantzitla, añadiéndole también el número de identificación correspondiente en la lista. Así que, en su momento, TON 618 no fue más que una entrada en un listado de objetos raros y extremadamente luminosos. Pero durante los años 60 y principios de los 70 se produjo la revolución de los cuásares. Los astrónomos se dieron cuenta de que aquellas supuestas estrellas azules no estaban dentro de nuestra galaxia, sino a miles de millones de años luz. Y además, su luz estaba fuertemente desplazada al rojo. Esto significaba que no eran estrellas, sino los núcleos activos de galaxias lejanas alimentadas por agujeros negros supermasivos. Fue entonces cuando las cifras empezaron a asustar. Al medir la luminosidad y el espectro de TON 618, los datos indicaron que su motor central debía ser mucho más poderoso que el de cualquier otro cuásar conocido. La cantidad de energía que emitía no podía explicarse con estrellas ordinarias ni con explosiones, porque solo un agujero negro gigantesco tragando materia a ritmos descomunales podía producir algo así. Cuando se hicieron las primeras estimaciones de masa y luminosidad de TON 618, los propios astrónomos se quedaron boquiabiertos. Habían dado con un monstruo. Ese fue el momento en el que TON 618 dejó de ser una curiosidad y pasó a convertirse en un símbolo de los extremos del universo. Las estimaciones actuales le atribuyen una masa de alrededor de 66.000 millones de veces la masa del Sol. Para que te hagas una idea, Sagitario Estrella, el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, tiene solo unos 4.000 millones de masas solares. Es decir, TON 618 sería más de 16.000 veces más masivo. En pocas palabras, sería como comparar una montaña con un continente entero. Y claro, esa masa colosal implica un horizonte de sucesos de dimensiones descomunales. De hecho, si pudieras colocarlo en el centro de nuestro sistema solar, su radio superaría con creces la órbita de Neptuno e incluso el cinturón de Kuiper. Su diámetro podría alcanzar decenas de horas luz y posee un volumen tan gigantesco que cabrían dentro millones de sistemas solares como el nuestro. Y aunque su interior es invisible, su entorno brilla con una intensidad casi imposible de concebir. Bueno, pues oficialmente TON 618 es un cuásar hiperluminoso. En él, el gas y el polvo que caen en espiral hacia su centro se calientan a millones de grados, liberando radiación en todo el espectro electromagnético, y su luminosidad se calcula en cientos de veces la de toda la Vía Láctea completa. Dicho de otro modo, un solo objeto lejano del tamaño de un sistema solar que emite tanta energía como cientos de miles de millones de estrellas combinadas. De hecho, si este cuásar estuviera relativamente cerca, sería visible a simple vista como un punto cegador en nuestro cielo nocturno. ¿Y a qué distancia se encuentra realmente? Pues a unos 10.400 millones de años luz. Así que, si lo piensas, la luz que hoy recibimos de TON 618 partió de allí cuando el universo era apenas una fracción de su edad actual y nuestro planeta ni siquiera existía. Por tanto, cada fotón que captan nuestros telescopios es un mensajero del pasado remoto, de un tiempo en el que las primeras galaxias se estaban formando y los agujeros negros crecían a un ritmo vertiginoso. Y por eso, en términos de energía y escala, TON 618 no es solo un agujero negro, sino un faro cósmico que nos informa sobre cómo eran los extremos del universo primitivo. Pero seguro que ahora mismo te estás preguntando cómo se ha obtenido toda esa información, y lo más importante, si es realmente fiable. Al fin y al cabo, te estoy hablando de un objeto situado a más de 10.000 millones de años luz, tan pequeño en términos angulares que ni siquiera los telescopios más potentes son capaces de resolverlo como un disco. Y por supuesto no podemos mandar sondas ni observar directamente su horizonte de sucesos. Entonces, ¿cómo medimos su tamaño y su masa? Pues la respuesta está en su luz. Aunque el agujero negro en sí es invisible, el disco de gas y polvo que lo rodea es uno de los faros más brillantes del universo, y esa luz lleva codificada mucha información. Cuando el gas del disco y de las estrellas circundantes se calienta a millones de grados por la brutal gravedad, los átomos se ionizan y emiten radiación en longitudes de onda muy concretas. Son como sus huellas dactilares, que se llaman líneas de emisión espectral. Vale, pues analizando esas líneas con un espectroscopio
telescopio, los astrónomos no solo pueden saber qué elementos hay allí, sino también a qué velocidad se mueven. Y es aquí cuando entra en juego el efecto Doppler. Al igual que el sonido de una ambulancia se agudiza al acercarse y se vuelve más grave al alejarse, la luz se desplaza hacia el azul o hacia el rojo dependiendo del movimiento del gas. De hecho, cuanto más rápido gira ese gas alrededor del agujero negro, más manchas se ven en sus líneas de emisión. Así que, midiendo esas anchuras, podemos estimar su velocidad de giro. Y si sabes a qué velocidad gira el gas y a qué distancia se encuentra, puedes calcular qué fuerza gravitatoria se está ejerciendo desde el centro y por tanto qué masa posee el agujero negro. Pero hay más, en cuásares relativamente cercanos, los astrónomos usan un método llamado reverberación. Imagina que en un estadio alguien enciende y apaga una linterna desde el centro y tú ves como unos instantes después las gradas reflejan esos destellos. Así que midiendo ese retardo puedes saber lo lejos que está la grada. En el caso de un cuásar, el foco es el disco de acreción que cambia de brillo y las gradas son las nubes de gas que rodean el agujero negro. Cuanto más tardan en responder, más lejos están. Pero claro, el problema es que TON 618 está tan lejos que ese eco sería demasiado débil y tardaría siglos en apreciarse. Así que los astrónomos se ayudan de un truco muy astuto que te voy a contar a continuación. Lo que han hecho es aplicar el método de reverberación a cientos de cuásares más cercanos y han encontrado fórmulas que relacionan directamente la luminosidad y anchura de líneas de emisión con respecto a la masa. Es decir, es como tener una tabla de tallas, de forma que midiendo dos parámetros en TON 618 puedes colocarlo en esa tabla y obtener su masa aproximada. De este modo, aunque no podamos hacer reverberación directa, sí podemos extrapolar sus resultados. Además, existe un límite físico que no se puede superar, el límite de Eddington, que consiste en que todo agujero negro tiene un brillo máximo para la masa que posee. De hecho, si se supera ese límite, la propia radiación expulsa el gas en vez de atraerlo. Así que conociendo la luminosidad de TON 618 podemos invertir la forma de pensar y determinar cuánta masa necesitaría para mantener ese torrente de energía sin estallar. Sería como imaginar que estás en una noche oscura viendo una feria a lo lejos. No ves las atracciones individuales, pero sí ves destellos de luz, fuegos artificiales y escuchas el ruido. Si sabes cuánta energía se necesita para encender cada atracción y cuántas parecen estar funcionando, puedes hacerte una idea de qué tamaño tiene la feria. Así, combinando espectroscopía, relaciones empíricas y límites físicos, los astrónomos han podido estimar que TON 618 ronda, efectivamente, los 66.000 millones de masas solares. Y por cierto, como ves, no se trata de una cifra que surge de la invención o del capricho de unos pocos, sino del resultado de varias técnicas distintas que convergen en las mismas estimaciones y que están aceptadas por toda la comunidad científica. Pero por supuesto, todo esto tiene márgenes de error, como no puede ser de otra manera en ciencia. Las nubes de gas no están perfectamente ordenadas, los discos no son simétricos y las condiciones físicas pueden variar con el tiempo. De hecho, dependiendo del método y de las suposiciones, las cifras pueden moverse arriba o abajo varios miles de millones de masas solares. Por ejemplo, algunos modelos proponen que el disco está inclinado y otros que existen vientos que alteran las medidas de velocidad, por lo que aparecen factores que añaden incertidumbre. Pero incluso tomando las estimaciones más conservadoras, TON 618 sigue siendo un coloso en la línea de decenas de miles de millones de masas solares. Y aunque no conocemos su masa exacta al kilogramo, sí que sabemos que es uno de los agujeros negros más grandes jamás detectados. Y eso, para un objeto que se encuentra a tanta distancia, es un logro extraordinario. Pero bueno, por muy coloso que sea, algún competidor tendrá, ¿no? Pues el universo es inmenso y no faltan agujeros negros supermasivos que intentan hacerle sombra. Por ejemplo, M87 Estrella, el agujero negro del centro de la galaxia Messier 87, que se hizo famoso en 2019 por ser el primero del que se pudo obtener una imagen directa de su sombra. Tiene unos 6.500 millones de masas solares, tanto que su horizonte de sucesos podría engullir por completo nuestro sistema solar. Sin embargo, TON 618 todavía lo supera en casi 10 veces más masa. Más arriba encontramos a candidatos que entran en el terreno de lo ultramasivo, como es el caso de Holm 15A Estrella, en el centro de un enorme cúmulo de galaxias denominado Abell 85, que alberga un agujero negro estimado en más de 40.000 millones de masas solares. Y más recientemente, las lentes gravitacionales han dado a conocer sistemas como el cúmulo de Horshov, donde se sospecha que en su núcleo podría ocultarse un agujero negro de similares proporciones. Termine siendo TON 618 el primer clasificado o no, lo más emocionante de todo es que si en apenas unas décadas hemos pasado de no saber qué era un cuásar a encontrar monstruos de decenas de miles de millones de masas solares, ¿qué será lo que nos espera conocer en el futuro? Porque, evidentemente, el siguiente paso sería saber qué va a suceder con TON 618, y en ese sentido hay una pregunta que no podemos evitar. ¿Cómo es posible que haya alcanzado semejante tamaño en tan poco tiempo cósmico? Ten en cuenta que, cuando su luz partió hacia nosotros, el universo tenía menos de un tercio de su edad actual. Apenas estaban apareciendo las primeras grandes galaxias, y sin embargo este cuásar ya albergaba un agujero negro de decenas de miles de millones de masas solares. Para los astrónomos esto es un auténtico rompecabezas, porque los modelos clásicos de crecimiento basados en la acumulación progresiva
progresiva de gas o en la fusión con otros agujeros negros no bastan para explicar el desarrollo de semejante monstruo en tan poco tiempo. Y es que puede que esa sea precisamente una de las pistas más interesantes. ¿Acaso TON 618 podría estar sugiriendo que en el universo primitivo existían condiciones mucho más extremas de lo que pensábamos? De hecho, los astrónomos están valorando la existencia de agujeros negros semilla gigantes, nacidos directamente del colapso de nubes de gas enormes o incluso de procesos muy prematuros ligados al Big Bang. Pero ojo, si miramos hacia adelante surge inevitablemente otra gran cuestión. ¿Qué ha sido de TON 618 desde entonces? Porque lo que recibimos hoy es la luz de un cuásar de hace 10.400 millones de años, pero puede que en este preciso instante TON 618 sea muy distinto. Quizá haya seguido creciendo, engullendo gas y fusionándose con otros agujeros negros, o quizá su fase de cuásar ya terminó y ahora sea un gigante dormido, invisible en la oscuridad del espacio profundo. Porque ese es de hecho el destino natural de estos titanes. Mientras haya combustible brillan como faros, pero cuando se agota se apagan y queda solo el agujero negro ultramasivo. TON 618 no solo es un desafío para la astrofísica, sino un espejo en el que podemos ver reflejada nuestra propia curiosidad. Y es que desde un rincón minúsculo de una galaxia cualquiera, unos seres hechos de polvo de estrellas hemos sido capaces de detectar, medir y describir algo que queda más allá de cualquier experiencia directa. Y es que esto es lo que convierte a la ciencia en un acto profundamente humano. Cuando afinamos nuestras técnicas, no solo refinamos un número en un artículo científico, sino que abrimos ventanas hacia épocas en las que ni siquiera existían planetas como el nuestro. Y ahí reside la belleza, en la posibilidad de reconstruir un pasado inconcebible solo con la luz que recibimos. Sé consciente de que las cifras que hoy manejamos cambiarán, surgirán nuevas teorías, aparecerán competidores aún más descomunales y cada vez que eso ocurra estaremos ampliando no solo los límites de la astrofísica, sino también los de nuestra imaginación colectiva. Porque la mejor herramienta que tenemos a nuestra disposición es continuar haciéndonos preguntas y confiar en el método que nos ha traído hasta aquí. Observar, medir, analizar, corregir y volver a empezar. Esa es, en realidad, la verdadera